la tarea. Permítame un momento. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, doctor. Bueno, muy bien. Bueno, entonces nos corresponde hoy hablar de tuberculosis. Y, permítame un momento. Y entonces, pues, ¿por qué hablar en el Quindío de tuberculosis? ¿Por qué hablar en medicina de tuberculosis? Pues porque no hemos podido erradicarla de la faz de la tierra, como dirían otros. No hemos podido erradicarla de la faz de la tierra. Había dicho la Organización Mundial de la Salud que en la década de los 90 la tuberculosis estaría erradicada. Vamos en el 2020, o sea, 30 años después y no hemos podido con ella. Ahora, muchos de ustedes van a estar en contacto o han estado en contacto con Mycobacterium tuberculosis. De alguna manera, gracias al Señor, no se han contaminado. Entonces, como una definición encontrada en la literatura, es una infección bacteriana crónica de distribución mundial, ¿sí? De distribución mundial, ay, apenas me paso, empiezan a aparecer. De distribución mundial producida por 4 microorganismos de la familia Mycobacterias: Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum y Mycobacterium microti. Fenotípica y típicamente similares, aunque Mycobacterium tuberculosis es el que se determina desde el punto de vista epidemiológico, porque es el que se logra en la mayoría de los casos la identificación completa de esta micobacteria. Doctor, qué pena, ¿le puedo pedir un favor? Ajá. ¿Podría ponerlo en presentación Sí, ya lo completa? voy a, ya lo voy a poner. Gracias, doctor. Listo. Entonces se habla de dos definiciones desde el punto de vista semántico de la tuberculosis, una definición social, que es una enfermedad social con implicaciones médicas, que siempre ocurre desproporcionadamente entre poblaciones en menoscabo tales como mendigos, malnutridos y en hacinamiento. Y desde el punto de vista diagnóstico o epidemiológico, es una enfermedad infectocontagiosa, transmisible, curable, usualmente crónica, de presentación clínica variable, producida por micobacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis. Entonces todavía hay gente que piensa que
a mí no me puede dar tuberculosis, que yo que estudio medicina, ¿cómo me va a dar tuberculosis? Y resulta que sí le puede dar tuberculosis, sí le puede dar tuberculosis, se puede contaminar muy fácilmente por no cumplir condiciones de higiene y cumplir con las recomendaciones en el uso de los elementos de protección personal. Miren lo que nos tiene hoy la pandemia. Entonces, la Mycobacterium tuberculosis es la principal y más común forma de afección y es la única capaz de afectar a otras personas. Fue descubierto por Robert Koch en 1882, también llamado bacilo de Koch. Por allá veía yo en un reporte en una solicitud de examen, uno muy pinchado dijo que por favor hacer identificación de bacilo de Koch. Resulta que en esa identificación de bacilo de Koch, eh, los, los colegas no supieron que era bacilo de Koch. Ah, problema tan berraco. Por el desconocimiento de la historia, ¿no? Entonces las micobacterias se clasifican como no tuberculosas o atípicas y las pertenecientes al complejo tuberculoso. Disculpe, no es COVID, tranquilo. Me ahogué. Dentro de las micobacterias atípicas se clasifican como fotocromógenas. Ahí está el Mycobacterium cancer, marinum, el simiae y el asiaciticum. Dentro de las escotocromógenas, Mycobacterium aquae, Mycobacterium gordonae y Scrofulaceum. Dentro de las no fotocromógenas, la Xenopi, la Avian, la intracelular y la Gastri. Las de crecimiento lento, que son la Fortuitum, la Chelonae, la Abscessus, la Smegmatis urrutia, que son las que se clasifican como micobacterias atípicas. Dentro de las que son de interés para nosotros está el Mycobacterium tuberculosis, que está conformado por Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium africano, Mycobacterium microti y Mycobacterium caneti. Estas son las que se logran identificar como causantes de enfermedad en los seres humanos, principalmente en el 90%, 95% de las ocasiones es Mycobacterium tuberculosis, con una presencia un poquito más importante ahora último de Mycobacterium bovis. Ha ido creciendo. Bueno, ¿cuáles son las características de esas micobacterias? Específicamente Mycobacterium tuberculosis. Es un bacilo delgado, algo curvo, no es un bacilo recto, es un bacilo, parece como una comita. Tiene un tamaño variable 0.2 a 0.6 micras. Es parásito estricto. Se transmite de persona a persona. No produce toxinas. Persiste en la bacteriostasis. Es aerobio estricto. Es decir, depende del oxígeno. Sin oxígeno no puede sobrevivir. Es de multiplicación lenta, muy lenta. Yo creo que es el microorganismo de crecimiento más lento después del Helicobacter pylori. Esa multiplicación lenta condiciona lo que es la cronicidad y la virulencia. Y es portador de una gran variedad de antígenos, que son los que en un momento dado producen o presentan una sintomatología mucho más relevante en algunos casos. Un bacilo delgado, volviendo pues al protagonista, al Mycobacterium tuberculosis. Sairobia, ya lo habíamos dicho, y que se tiñe de rojo, así como el cuento, mi sangre que plebeya también tiñe de rojo, se tiñe de rojo por la tinción de Ziehl-Neelsen. La tinción de Ziehl-Neelsen, que es distinta a la que hemos visto,
de la tinción de Gram o a la tinción de Ray. Esta tiene unas características un poco distintas porque requiere temperatura y requiere dos tipos de alcohol. ¿Por qué? Porque ese micobacterio tiene una coraza lipídica en la pared que lo hace resistente a la decoloración con ácido y con alcohol, y de ahí el nombre de Bacillus ácido alcohol resistente o BAR. También encuentra uno que ponen por tirárselas de pinchados, ponen determinación de BAR, y no ha de faltar por ahí la enfermera o la auxiliar que no se acuerde de que eso se lo enseñaron, de que eso era Bacillus ácido alcohol resistente, y entonces cree que le están mandando una prueba de alcoholemia. También suele suceder. Bueno. Entonces, la transmisión, lo sabemos, es directa, persona a persona, no hay otra forma. Tiempo de generación de 20 a 24 horas. Requiere varias semanas antes de que las colonias sean visibles en los medios artificiales y llegue a producir síntomas. No produce toxinas, ya lo había mencionado. Puede permanecer por largo tiempo dentro de las células. Presenta diferente capacidad de crecimiento según la tensión de oxígeno en el órgano que lo alberga, y además numerosos antígenos capaces de producir respuesta inmunológica diferente en cada huésped. La ruta de entrada del organismo es a través del tracto respiratorio, vía inhalatoria, nada más relevante hoy que todos andamos de mascarilla, bien usada o mal usada, pero pues andamos todos con mascarilla. Ayer veía yo, vea esas cosas que se encuentran a veces aberrantes en la población colombiana. Fui a entrar a Dollar City a comprar unos dulces para endulzar hoy, que es el último día de Amigo Secreto y el descubrimiento. Porque yo también juego Amigo Secreto, no vayan a creer. Y entonces fui a comprar unos dulces y entró una señora muy aseñorada allá al Dollar City. Yo iba vestido con mi traje, mi uniformecito, llevaba mi tapabocas muy bien puesto, llevaba mi gel, no llevaba nada más. Entró una señora con alcohol en la mano, gel antibacterial, guantes de nitrilo, traje antifluido de monotraje, su bolso, eso sí, primero muertas que sencillas, su bolso, muy, muy distinguida la dama, gafas, gafas protectoras de las gafas, careta y tapabocas KN95 marca 3M, y no está haciendo propaganda, para entrar a un sitio comercial. Le cuento que a nosotros no nos han dado KN95 de 3M, que estamos metidos en el hospital. Yo que estoy en contacto con más o menos 1.900 personas de solo pacientes en el servicio de consulta externa este mes, no tengo de esos tapabocas. Pero bueno, así son las cosas de la vida. Entonces, ¿qué pasa con la etiopatogenia? Las partículas infecciosas del Mycobacterium son liberadas al toser, hablar, cantar, reír o estornudar. Toser, hablar, cantar, reír y estornudar. Entonces habla usted tose y todo el mundo sale corriendo. Pero se van para la finca, todos hablan, cantan, ríen, se intercambian vasos de jugo, de agüita o de licor, y no le ponemos cuidado a la cosa. Al ser expulsadas las gotas infecciosas sufren un proceso de evaporación cuando es por estornudo. Algunas quedan constituidas solamente por un núcleo pequeñísimo de bacilos viables que pueden permanecer suspendidas en el aire por periodos largos de tiempo. Es mi discusión con la universidad en este momento, con el respeto que todos se merecen, de volver a clase. Nadie más quiere volver a clase que yo. Quiero volver a estar en el salón, a verlos, a que nos veamos, a que nos molestemos, a que nos saludemos. ¿Quién más quiere volver al laboratorio que yo? Es que ese es mi mundo natural hace 25 años, estar en un laboratorio.
pero no puede entrar al laboratorio con más de 5 estudiantes. Entonces, mi práctica laboratoria la tendría que hacer 10 veces. Día 5 tendría que hacerla 6 o 7 veces con ustedes, por ejemplo. 8 veces, 9 o 10 veces con el grupo de nutrición, porque no pueden entrar con más de 10 personas al laboratorio. Y eso que 10 es mucho. Yo pedí que fueran solo 5 estudiantes. 5 estudiantes más el profesor 6. Porque si de Mycobacterium tuberculosis dura 9 horas flotando el Mycobacterium en el ambiente, pues yo no me puedo, no nos podemos arriesgar a que ese paciente esté expulsando bacilos por todas partes. Como les decía en un principio, creemos que porque que tuberculosis es una enfermedad de pobres, de mendigos o de habitante de calle, y resulta que no. Hasta en las mejores familias se puede presentar. Las partículas mayores a 10 micras no son infecciosas. O si son inhaladas, chocan contra la pared de la vía aérea superior, son llevadas al la orofaringe y nos las comemos o las expectoramos. Pero las goticas de 1 a 5 micras de diámetro en suspensión con bacilo tuberculoso viable, valga la aclaración, pueden alcanzar el alvéolo y debido a la distribución del aire dentro de los pulmones, los campos medios e inferiores son usualmente el sitio de implantación inicial del bacilo tuberculoso. Ellos llegan y buscan el campo medio del alvéolo y ahí empiezan un proceso que ustedes se acordarán muy bien, que cómo es que se da el proceso de implantación de un microorganismo. A ver quién me cuenta. No todos a la vez, por favor. De a uno. ¿Quién me cuenta cómo es que se implanta cómo se hace la implantación de un microorganismo? Por ejemplo, para el caso de Mycobacterium. Valentina, Luisa Fernanda, Juan Santiago. No, no me estoy hablando de los medios de cultivo, estoy hablando de cómo se da, o sea, yo me contaminé con Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué es lo primero que hace la bacteria? Infectar los macrófagos alveolares. Pero, primero, ¿qué pasa? Llega al sitio, en este caso llega al alvéolo, ¿sí? Y ahí inicia un proceso de implantación. Se acomoda con lo que tiene en el medio para poder sobrevivir, se acomoda e inicia su proceso de propagación, de multiplicación, perdón. Primero se multiplica y luego empieza a colonizar los tejidos aledaños. Y puede inclusive después empezar a migrar a otros tejidos, que es lo que pasa con las diferentes formas de tuberculosis. Para que se desarrolle el Mycobacterium, muchas gracias por la participación de los que participaron. Para que se desarrolle es necesario que haya bacilos viables en el esputo del enfermo. Es decir, que ese paciente esté expulsando bacilos, pero que esos bacilos además sean viables. Que tenga aerosolización del esputo cuando el paciente tose, que haya una concentración insuficiente de bacilos suspendidos en el aire, además que se encuentren esos bacilos y sean inhalados por un huésped susceptible, que el tiempo sea suficiente para que el huésped respire ese aire contaminado. Doctor, qué pena interrumpirlo. ¿Será que puede poner la presentación completa? Es que no se alcanza a ver muy bien. Ya, qué pena. Muchas gracias. Para regañarme si hablan.
Oiga, y tiempo suficiente del huésped respirando ese aire contaminado y las condiciones anteriores hacen que, si se dan todas, pues hombre, usted termina siendo una tuberculosis pulmonar. Pues ya todos sabemos, es altamente contagioso. El mecanismo de virulencia. El mecanismo de virulencia es que el bacilo tuberculoso es ingerido por el macrófago alveolar, el bacilo se multiplica en forma intracelular, mata el fagocito, una vez se libera el fagocito, si el macrófago no es capaz de destruirlo o dañarlo, inicia una respuesta inflamatoria y una respuesta inmunológica. La respuesta inmunológica produce la estimulación de las linfoquinas para tratar de controlar esa colonización del Mycobacterium. Estas sustancias, esas linfoquinas activas biológicamente, son producidas y liberadas por los linfocitos T y comprenden, entre otros, llamados factores quimiotácticos inhibitorios de migración y la linfotoxina, que lo que hace es tratar de disminuir la carga de bacilos. Afortunadamente, él se demora mucho en la proliferación, entonces la idea es que por la respuesta inmunológica sea capaz de controlar ese foco. La prognosis de la infección, entonces, ¿qué va a pasar? El 10% de los pacientes que adquieren la infección tuberculosa terminan haciendo pues una enfermedad, terminan enfermos de tuberculosis. El riesgo es mayor en los primeros 2 años de vida. En los adolescentes se desarrolla una tuberculosis activa en el más del 20%, y en los pacientes con VIH que se infectan desarrollan tuberculosis activa en un 50%. Por eso se habla de la dupla tuberculosis-VIH o VIH-tuberculosis. Entonces, el tuberculoso bacilífero expulsa bacilos por el hablar, el catar, reír, sonreír o estornudar. Se produce por otra persona, otro paciente, la inhalación de esos bacilos, entran a un proceso inflamatorio inespecífico a nivel del pulmón, hay fagocitosis del bacilo por el macrófago, transporte a los ganglios iliares, hay una bacteriemia y hay unas siembras orgánicas postprimarias. Recuerden que podemos tener tuberculosis en otros órganos diferentes al pulmón. Entonces, ya nos infectamos. ¿Ahora qué va a pasar? Hay unos factores dependientes del bacilo. ¿Cuáles? Los factores de virulencia que tiene ese bacilo para causar la enfermedad. Unos factores dependientes del ambiente. Pues ambientes poco ventilados, sucios, húmedos, son factores predisponentes. La cantidad de bacilo, que ya lo habíamos dicho. La edad del sexo. Factores genéticos, cuando se tienen algunas anormalidades en el tema de el sistema respiratorio, la desnutrición, el alcoholismo, ya infecciones que afectan el sistema inmune como son el VIH, y algunos tratamientos inmunosupresores en las enfermedades autoinmunes también pueden ser un factor predisponente para adquirir tuberculosis. Hemos visto que hay una fagocitosis por los macrófagos alveolares, se presenta el antígeno microbiano de los linfocitos T, hay una transformación plástica del linfocito CD4 para atacar ese Mycobacterium, hay una liberación de linfoquinas, activación del macrófago alveolar nuevamente y destrucción del bacilo a nivel intracelular. Esa es la historia natural, o sea, estuve en contacto, me pasó toda esta reacción y logré controlarla. Si no hay una reconvención, es decir, no se controló ese foco, entonces se habla de una primoinfección en donde vamos a encontrar la prueba de tuberculina positiva en las 3 semanas, o
En esa prima infección pueden pasar dos cosas. Una limitación de la curación espontánea en el 95%, en donde encontramos que una latencia definitiva del 95% o una reactivación de la tuberculosis endógena en el 5%. Cuando estamos en contacto con Mycobacterium tuberculosis, después por allá, si en algún momento de la vida pues nos morimos y nos tienen que hacer necropsia, pueden encontrarse algunas señales de que el paciente estuvo en contacto con Mycobacterium tuberculosis a nivel pulmonar. En la tuberculosis primaria o progresiva, entonces se da o una enfermedad o una tuberculosis de reinfección exógena. Recuerde que esto tiene curación, pero puede haber reinfección, puede haber cronificación o puede haber muerte. La curación es espontánea, ya lo vimos desde el punto de vista inmunológico, o una curación terapéutica, es decir, le dio tuberculosis y hubo que darle tratamiento, que ya más adelante vamos a mirar cómo es el tratamiento. Bueno, según la Asociación Nacional de Tuberculosis, entonces las formas parenquimatosas hablan de una prima infección, una diseminación hematógena, una tuberculosis con reinfección, las formas iniciales son unos infiltrados llenos de micobacterias, unas formas agudas caseosas, es decir, ya han producido algún tipo de lesión a nivel del alvéolo. Allí hablamos de la neumonía lobar, de la bronconeumónica o de la úlcero-caseosa, y en las formas crónicas hablamos de la fibroúlcero-caseosa, de la tuberculosis progresiva, de la tuberculosis estacionaria o de la tuberculosis estabilizada. En las formas pleurales puede ocasionar una pleuritis seca, una pleuritis con derrame. Ese derrame puede ser serofibroso, purulento o hemorrágico. Puede terminar siendo un neumotórax que puede ser simple o un hidroneumotórax y puede inclusive presentar formas bronquiales. Entonces vamos a entrarnos en la tuberculosis primaria, que es limitada al 95%, en el 95% de los casos. Generalmente en niños, como les digo, en Colombia todos la mayoría hemos estado en contacto con Mycobacterium tuberculosis. Afecta la mayor frecuencia al pulmón, el curso es asintomático, como no se encuentran ni inmunológicamente inestables, ni nutricionalmente inestables, ni las condiciones socioambientales son inestables, entonces pues se supone que el organismo está en la capacidad de autolimitar y autocontrolar ese foco. El foco desaparece más o menos a las 6 semanas, cicatriza por fibrosis y o calcificación, y es confirmada por una seroconversión tuberculínica. Al momento de hacer la prueba de PPD encontramos una reacción superior a 3 milímetros. Ya en la tuberculosis del adulto, entonces se da ya una neumonía tuberculosa, puede ser una tuberculosis bronquial, un tuberculoma, una tuberculosis del lóbulo inferior, una laringitis tuberculosa, una sílico-tuberculosis o una tuberculosis del anciano. Hay que hacer de acuerdo a eso, entonces, una clasificación de esa especie de tuberculosis para poder garantizar la instauración del tratamiento adecuado. En la activación de los macrófagos actúan también el factor de necrosis tumoral, que es secretado por los macrófagos que se activan, que contribuyen a la unión del interferón gamma y a la destrucción del Mycobacterium tuberculosis. En algunas tuberculosis de estas resistentes se utiliza con cierto grado de éxito el tratamiento con interferones, lo que para los casos de nosotros, que somos países en vía de desarrollo, no subdesarrollados tampoco, pero sí en vía de desarrollo, esos tratamientos son altamente costosos. Entonces, pero puede tener unas manifestaciones no deseadas
al hacer estos tratamientos requieren supervisión directa e internación. Bueno, el macrófago, habiendo ingerido exitosamente el bacilo, pues procesa los antígenos bacterianos, presenta los linfocitos T específicos y esos linfocitos, esos macrófagos, perdón, eh, van a fagocitar y matar esos bacilos. ¿Qué va a pasar ahí? Si esto funcionó de la manera adecuada, pues habrá una enfermedad en caso de que no haya podido controlar la población que encontró o pues finalmente se va a curar de tuberculosis, más no le va a presentar ninguna manifestación. La respuesta de los monocitos se da a las 48 horas por los macrófagos alveolares. Cada 25 a 36 horas se da crecimiento de ese Mycobacterium dentro del macrófago. Pues la reacción no se da muy alta porque como no producen toxinas, entonces puede pasar camuflado ahí e ir a parar a otros sitios cuando se monta en vía linfática en ese transmilenio linfático y lo lleva de un lado a otro. Entonces la enfermedad es controlada casi totalmente en el proceso inmune mediado por células, mostrando al macrófago como la célula causal y al linfocito T como la célula inmunorrespondedora. Es un proceso inmune mediado, eso es típico, la tuberculosis es un proceso inmune mediado por células. No hay pérdida en este caso de las condiciones de cómo se da la respuesta inmunológica. ¿Qué es el complejo primario complejo de Ghon? A través de la reacción inmune se forman los famosos granulomas y en ellos encontramos gran cantidad de bacilos. Que si uno pudiera biopsiar, denme un segundo. Aló. Hola, Luz, ¿cómo está? Estoy en clase, Lucy. Estoy en clase. Sí. No, no está. No. Ella viene los miércoles. No. No, señora. Bueno, yo. Bueno, ¿en qué iba? Ah, bueno. En el complejo de Ghon, esos nódulos, si uno pudiera cortar esos nódulos, obtendría unas cantidades impresionantes de bacilos que uno dice, esto, ¿cómo puede caber en tan poquito espacio tantos bacilos? Y esos complejos generalmente lo que hacen es condensar o concentrar ahí el bacilo para poderlo atacar más fácilmente, de una manera más efectiva. La reacción inmunológica que origina la formación del tubérculo se hace posible gracias a la destrucción de los bacilos que no fueron por los macrófagos, detiene la progresión de la infección, por eso como que se concentra o se confina la enfermedad a un solo nódulo o a varios. Se detiene la progresión de la reinfección exógena desde un comienzo y se detiene la progresión a lesiones pequeñas que puedan ser, por lo pequeñas, tener una diseminación hematógena. Es decir, esos focos hay que controlarlos, tenerlos como en un solo sitio y ahí tratar de controlarlos desde el punto de vista de la respuesta inmune. Es decir, que los macrófagos puedan entrar a actuar en un solo sitio, concentrar su fuerza en un solo sitio y no tener que estar buscando Mycobacterium tuberculosis por todo el sistema. Bueno, muy bien. Otras reacciones, se da una hipersensibilidad retardada, se da la caseosis o cavitaciones, es decir, ya un daño a nivel del tejido pulmonar, donde se forma una cavernita o un huequito donde se hospedan o se encuentran en una, digamos así, una especie de quiste, confinados ahí
los bacilos ya muertos, ¿m? O se da la licuefacción, que es producida por los macrófagos, se producen enzimas hidrolíticas que dañan el bacilo. Y también ya esa destrucción del bacilo, se forma ese caseum, es expulsado a través de la vía aérea por medio del estornudo o de la tos. Bueno, aquí lo importante para resaltar es que es discutible el tema de tuberculosis en el sentido de que genéticamente puede presentar o no una predisposición a desencadenar la enfermedad, sin que signifique que yo inmunológicamente me encuentre en unas condiciones no favorables. Todos los seres humanos hacemos, cuando entramos en contacto con Mycobacterium, hacemos lo que ya les he mencionado, y se trata de que esa respuesta inmune sea tal que logre controlar el desarrollo o la multiplicación del Mycobacterium, que afortunadamente es de crecimiento lento a pesar de que se hospeda dentro del macrófago, pero que esa reacción desde el sistema inmune no sea tan severa que termine haciendo daño, al huésped, en el sentido de que termine haciendo tal reacción inmunológica que genera auto anticuerpos que van a destruir las propias células del sistema inmune. Antes de que se desarrolle la reacción celular, antes de que esto sea una tarea eficiente, 4 a 6 semanas después de su implantación, de que haya entrado el Mycobacterium al alvéolo, los bacilos crecen, o sea, tiene un mes, mes y medio para crecer sin ningún impedimento. Puede en ese mes pasar a la corriente sanguínea y sembrar en otros sitios. Puede pasar a los ápices de los pulmones, lo que explica la localización característica de la tuberculosis en la reactivación del adulto, que ocurre en la mayoría de los casos en los segmentos apicales y posteriores de los lóbulos superiores pulmonares. Miren que a pesar de que la enfermedad puede ser autocontrolada, esta reacción puede ser tardía si el Mycobacterium me gana la carrera en cuanto a multiplicación. Entonces eso es una competencia ahí entre el sistema inmune y el Mycobacterium para lograr sobrevivir a la acción del macrófago, poder invadir otros órganos, poder aumentar su población y poder invadir otros órganos del huésped. El primer encuentro tuberculoso, una vez los bacilos han hecho la entrada a los pulmones, tienen 4 destinos potenciales. La respuesta inicial del huésped, a pesar de que sea el 100% efectiva, puede matar todos los bacilos para que en la vida le vuelva a dar, y fuera de eso genera inmunidad. Otra vez que los organismos pueden empezar a multiplicarse, no hay una respuesta inmune adecuada, le inicia el proceso de infección e inicia lo que se conoce como una tuberculosis primaria progresiva. O los bacilos pueden quedar en estado latente dentro del macrófago y nunca causar enfermedad, o esos latentes en un momento dado pueden iniciar nuevamente crecimiento, pasando a
estar sin manifestaciones a estar con manifestaciones. Es lo que se conoce como una tuberculosis reactivada. Bueno, el diagnóstico. El diagnóstico es eminentemente de laboratorio y de imagenología. El estudio microbiológico es el pilar fundamental del diagnóstico y el cultivo es el patrón de oro o gold estándar para la identificación del micobacterio. Entonces se requiere no solo el aislamiento del bacilo, sino la identificación ya con género y especie de cuál es el micobacterio que está causando la enfermedad. ¿Para qué? Para efectos de medir condiciones de susceptibilidad del microorganismo y los medicamentos apropiados para el tratamiento de ese paciente. Sobra decirles que esta muestra es como si fuera una muestra de COVID, requiere todas las condiciones de asepsia, todas las condiciones de manejo adecuado de transporte, todas las condiciones de elementos de protección personal para su manipulación y en cumplimiento de estándares internacionales. El sintomático respiratorio se debe testear con 3 muestras de esputo. Si a usted la primera le reporta al laboratorio que está positivo, ya no, eso no tiene pérdida. El paciente ya le puede iniciar tratamiento. Bueno. La primera muestra, el día que llega al laboratorio. La segunda muestra la puede llevar al día siguiente, pero hay que tener en cuenta que si es un paciente que viene a área rural dispersa, pues en ese mismo día hay que bregar a tomarles por lo menos 2 muestras, por lo menos 2 muestras. Es importante, una de esas muestras hay que cultivarla. Se recomienda para el nivel colombiano que la muestra a cultivar sea la segunda muestra. O sea, se hace la baciloscopia y se hace cultivo. Hoy hay unas cosas nuevas, ya no solo baciloscopia, sino que hay unas formas de identificar las micobacterias, en unas pruebas ya más rápidas. Una prueba, hace mucho tiempo ya hay PCR en tiempo real, así como la hay para COVID, para Mycobacterium tuberculosis. Recordarles que el complejo Mycobacterium tuberculoso, el único reservorio es el ser humano. Ya habíamos visto esto. Aquí hay una relación entre las poblaciones bacilares y las pruebas diagnósticas. Desde 0 a 100 bacilos. Puede haber de 0 a 100 bacilos en una muestra de rayos X. Al ver yo la radiografía pulmonar, puedo encontrar los nodos o los nodos de Mycobacterium. En el cultivo yo puedo identificar por PCR el 85% de efectividad, en el sentido de poder identificar la poblaciones mucho más grandes. O sea, la PCR no me sirve para los procesos de inicio, primero la sintomatología. Requiero siquiera que tenga unas 1000, digámoslo así, 1000 copias de ese bacilo para poder que sea detectable, entre 100 y 1000 copias de ese bacilo para poderlo detectar con PCR. Mientras que por microscopía, es decir, la baciloscopia, yo identifico entre 1000 y 1.000.000 de bacilos. Ya les comentaré cómo es que se hace el diagnóstico. Entonces, se hace por baciloscopia directa, que tiene una sensibilidad y una especificidad determinadas. Entonces, la sensibilidad en el caso de una tuberculosis cavitaria es del 80
al 90%, en una tuberculosis en infiltrados tuberculosos encontramos del 50 al 80% de sensibilidad y en los nódulos encontramos una sensibilidad menor al 50%. Por eso los nódulos se identifican con imagenología. Puede presentar unos falsos negativos, por eso se mandan 3 muestras para evitar caer en estos falsos negativos. También puede haber un falso negativo por una mala praxis en la toma de la muestra, que sea una técnica inadecuada o una muestra inadecuada. Y otra es ya la experticia en relación al colega que está haciendo la identificación por falta de observación. Hay que tener en cuenta que puede haber unos falsos positivos. Hay que tener en cuenta que un cultivo positivo con un BK negativo nos genera inconvenientes desde el punto de vista diagnóstico. Si yo tengo un cultivo positivo, muy probablemente va a tener un BK positivo. Lo que pasa es que la observación, digamos que faltó detalle. Hay que ver 100 campos que más o menos para un experto, digámoslo, qué pena decirlo, un experto, un experto técnico puede gastarse entre 5 a 10 minutos por muestra. Puede gastarse entre 5 a 10 minutos. Bueno, entonces, ¿cómo se identifica qué quieren decir las cruces que les reportamos nosotros en el laboratorio? Si yo les reporto una baciloscopia positiva, positivo es que puede encontrar entre 1 a 9 bar en 100 campos. Recuérdense, 9 bacilo ácido alcohol resistente en 100 campos. Entonces yo informo positivo. Si no vi sino 7, te informo los 7 bacilos. Si encontré menos de 10 en los 100 campos. Si encontré de 10, entre 10 y 99, en los mismos 100 campos, entonces reporto una cruz. Si son 2 cruces entre 1 a 10 en 50 campos, y si son 3 cruces mayor a 10 bacilos por campo en 20 campos. Siempre tengo que hacer la identificación en 100 campos. Eso significan las cruces en términos de cantidades de bacilos en 100 campos. Estas ya son pruebas desde biología molecular que se están usando en el momento para la identificación de Mycobacterium tuberculosis. El GenieSPER es una prueba muy, digamos así, muy rápida, muy buena, muy efectiva, con una sensibilidad y una especificidad muy alta. Les cuento que en Perú el diagnóstico se hace a través de GenieSPER. Aquí el doctor Jorge Enrique Gómez ha tratado de presentar estas pruebas a nivel departamental, porque recuerden que la tuberculosis es una enfermedad de salud pública. Ha hecho el lobby en varios periodos de gobernación y alcaldía para que se adopte esa prueba como la prueba diagnóstica, mostrando estudios, y no ha sido posible que cambiemos a la forma de diagnóstico o la prueba GOL. El GenieSPER tiene un pequeño inconveniente. La prueba depende de la prevalencia de la enfermedad. Si la resistencia a rifampicina es baja y la población multiresistente es baja, la prueba puede generar que tome varias muestras. Si hay monorresistencia menor al 5%, el predictor de tuberculosis multidrogo resistente se aumenta, y entonces la recomendación de la OMS es repetir el GenieSPER cuando haya una alta sospecha de tuberculosis multidrogo resistente y haya población en riesgo. Desafortunadamente en Colombia esto no se está haciendo, lamentablemente. Habíamos visto esto
de las cruces, qué significa en 100 campos, cuántos bacilos encuentro. Ha demostrado que debe haber entre 5 a 10.000 bacilos para que se produzca enfermedad. Solo es necesario de 10 a 100 microorganismos para dar un cultivo positivo, o sea, con 10 bacilitos que yo logre aislar en una muestra, con eso es necesario para lograr la positividad del cultivo. A pesar de esto, una baciloscopia positiva debe ser informada rápidamente y debe ser intervenido el paciente rápidamente y colocado el paciente en aislamiento porque tiene un alto poder infeccioso. El cultivo, una sensibilidad del 85%, una especificidad del 98%, un resultado positivo asegura el diagnóstico de tuberculosis. El medio que se utiliza en Colombia para para el cultivo es el Ogawa Aqueduct, que es un medio basado en altas concentraciones de proteína, pero esa proteína debe ser proteína de alta pureza. Las nuevas técnicas, los test de ADA, los ácidos esteáricos en las secreciones, los ácidos micólicos en líquidos cefalorraquídeos, la determinación de anticuerpos específicos por Mycobacterium tuberculosis, la PCR que ya les había dicho, específicamente la en tiempo real, y algunas reacciones cutáneas que se están identificando con pacientes tuberculosis para poder generar pruebas rápidas, pruebas de uso en los consultorios. Recuerde que puede haber tuberculosis pleural, tuberculosis ganglionar, genitourinaria, osteoarticular, abdominal, pericarditis tuberculosis y tuberculosis hematógena o tuberculosis miliar. Habíamos visto las otras pruebas, los tratamientos. Hace muchos años está esto: isoniazida, rifampicina, piracinamida, streptomicina y etambutol. Los tratamientos deben ser supervisados por enfermería y por el médico tratante. Vamos a mirar este glosario. Caso nuevo: paciente que nunca recibió tratamiento antituberculoso o solo recibió por menos de 4 semanas. Ese es un caso nuevo. Cura, no es el curita de la iglesia, sino que ese caso con baciloscopia inicial positiva que terminó todo el tratamiento y tuvo baciloscopias del esputo negativas por lo menos en 2 ocasiones. Termina el tratamiento hoy, a los 8 días se hace la baciloscopia y se hace nuevamente control en 6 meses. Si en esa baciloscopia al terminar el tratamiento y a los 6 meses está negativo, se habla de curado. Recaída: paciente previamente tratado con tuberculosis, quien ha sido declarado curado con tratamiento completo y diagnosticado, pero que en el control vuelve y nos sale positivo. Fracaso: cuando no se toma el tratamiento completo. Al 5.º mes o más durante el tratamiento, es decir, al 5.º mes el paciente vuelve y nos da positivo. Eso es un fracaso. Abandono: todo paciente que complete 30 o más días sin ingerir medicamento en cualquier esquema de tratamiento. Transferido: es el paciente que viene de otro lado, viene del departamento del Tolima y debe pasar con su tratamiento al departamento del Quindío. Eso era lo que tenía para contarles de tuberculosis, muchachos. Si tienen alguna inquietud, estoy dispuesto a responder. No, doctor, gracias. Como han estado tan activos hoy en la clase, pero no haberle acabado de arrullar la cama a ninguno de ustedes. Y nos veremos en una próxima. Por favor, me colocan en el chat los nombres de Gracias, todos. doctor. Me colocan en el chat el nombre de todos los asistentes. Doctor, sé de algunos que se tuvieron que ir porque ya empezaron las clases de línea.
Vamos a mirar cuántos se tuvieron que ir. Muchas gracias, doctor. Que tenga buen día. Yo también ya lo dejo porque Bueno, hay línea. gracias. Hasta Hasta luego. luego.